inicio a la jornada. No sé si me escuchan bien desde casa. Sí. Acá se escucha bien. Bien. El aula es chiquita, pero el corazón es grande. A ver. Es un enorme placer darles la bienvenida a esta jornada tan especial, donde celebramos a una de las plumas más brillantes de la literatura inglesa, nada menos que Jane Austen. El éxito se lo debemos a ella, quien hoy, 250 años después de su nacimiento, sigue iluminándonos con su ingenio y sabiduría. ¿Por qué Jane Austen? Porque, aunque vivió en el siglo XIX, sus historias, personajes, reflexiones sobre la sociedad, el amor y la condición humana parecen haber sido escritas ayer. Y es que Austen no solo nos regala romances y enredos, también nos regala una mirada mordaz, irónica y profundamente humana que atraviesa el tiempo y las culturas. Esta jornada, organizada por nuestro Centro de Estudios de Lengua Inglesa, bajo la guía del área de literatura a cargo de la profesora Cecilia Kennedy, que acaba de pegar, muy bien, en colaboración con el profesor Álvaro Perpere, que inicialmente trajo esta propuesta al departamento, y con la participación especial del profesor Santiago Legarre. Es una invitación esta a adentrarnos en el universo de Austen de una manera diferente, digamos. Vamos a presentar entonces a los distintos oradores. Les propongo que participen activamente, que consulten, que se cuestionen, que hagan preguntas y, bueno, puedan sorprenderse con cada una de estas charlas. Nos acomodamos, venga. Sí. Sigue entrando gente. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hoy y empezamos. Así no nos demoramos. Para una, dale buscador. Sí. ¿Les parece? Cambiamos el orden, que Álvaro lo tiene la presentación lista. Entonces lo presento a Álvaro. ¿Estamos bien? Muy bien. Álvaro Perpere Viñuales es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, máster en economía y ciencias políticas, SAD, licenciado en filosofía por UCA, profesor de historia de las ideas económicas y políticas y de filosofía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, miembro del Centro de Estudios en Economía y Cultura dependiente de esa facultad, editor de la revista Cultura Económica, es miembro internacional del Adam Smith Society de la CFM. Sus áreas de interés son la filosofía de la economía, la filosofía política y la historia de las ideas, especialmente el periodo tardo escolástico y temprano moderno. Le damos la bienvenida, Álvaro. Gracias. ¿Puedes compartir, pero con la página entera? ¿Así? Claro, eso sí. Muy bien. Bien. Mientras, yo traje un handout, si lo pueden ir repartiendo. No sé si hay para todos, pero si lo comparten uno cada uno, seguro que alcanza. Sí, ya te pongo. Ahí la cámara me agarra o me agarrará, sí. Bueno, no sé qué ven ellos. Bueno. Ya te digo, sí, señor. Sí, te lo ven ahí de Bueno, muchas gracias a todos por venir. Algunas de las charlas van a ser en inglés y otras en castellano. Las que van a ser en castellano. Ustedes hablan muy bien inglés y yo no hablo tan bien como ustedes, y mi señora me reta que hable inglés, con gente que habla inglés mejor que yo. Así que leeremos algunos textos en inglés, pero me van a disculpar que voy a hablar en castellano. Bueno, la idea mía era presentarles una relación que está bastante... Gente. Sí. Perdón, estamos grabando, ¿no? No, ¿quieres que grabe? Sí, porque yo tengo que subírselo a mis alumnos después. Yes. ¿Puede ser? Si no, voy a poner un Estoy viendo. teléfono. Acá, ¿verdad? No.
No, con mi teléfono. ¿Estamos grabando, María? ¿Eh? Estamos grabando, sí. Estamos grabando. Sí, porque lo tengo que subir a mis Lo alumnos. vamos a editar. Ah, bueno. Bueno, les decía, entonces, que desde hace un tiempo se viene estudiando bastante la relación entre Jane Austen y Adam Smith, que es un poco lo que voy a tratar de contar yo, sobre todo desde que se descubrió en la biblioteca de Jane Austen las obras de Adam Smith. Y no solo las obras de Adam Smith, sino que estaban anotadas manualmente por Jane Austen. O sea, Jane Austen había leído y había hecho anotaciones al margen. Y un tiempo después, estamos hablando del principio de los 2000, cuando empieza a aparecer el sistema de Google e Internet, todavía no era la inteligencia artificial, pero más o menos, se encontraron citas de Adam Smith adentro de la obra de Jane Austen. Hay varias citas de la obra de, sobre todo las obras, las últimas obras, sobre todo en Pride and Prejudice, aparecen citas directas de la obra de Adam Smith. Y desde ahí apareció un interés por tratar de entender un poco la vinculación entre Adam Smith y Jane Austen. Vamos a pasar. Muy bien. Entonces, esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Va a tener varios errores así que me angliza el... No sé por qué. Está diseñado para mi mujer, que como le digo en inglés, y el texto del diccionario del PowerPoint es el inglés, entonces tengo que... Pero bueno, esta sí un poco la idea. Bien, uno más puede ser. Bien, y acá estamos. No, que no yo el... Ahí está. Como supongo que todo el mundo conoce a Jane Austen en este vasto auditorio virtual y presencial, les presento un poco quién es Adam Smith para que tengan alguna noción de cómo se vincula con ella. Adam Smith, a pesar de que es muy famoso, escribió solamente 3 obras, y en realidad son 2. Escribió una obra que se llama La teoría de los sentimientos morales, que es básicamente una obra de ética, de moral, sobre el bien y el mal, que aparte Smith la fue reescribiendo permanentemente a lo largo de sus años. Es decir, no es una obra acabada, sino que escribió 6 ediciones, y a cada edición le agregaba unas 50 páginas en promedio, con lo cual una obra que empezó teniendo más o menos unas 100 páginas, terminó teniendo unas 300 y pico de páginas. Para que se hagan una idea, es una obra que fue reescrita permanentemente por él. Y la otra obra es la obra de economía, o de economía política en realidad, que es la riqueza de las naciones, que es una obra de economía política. En general se la conoce por la parte económica, que son las 3, el libro tiene 5 partes, las 3 primeras partes son de economía, y las 2 últimas partes son de ciencias políticas, digamos hoy. Bueno, es una obra muy larga, esa la escribió justo al año siguiente que nació Jane Austen, 1776, y le hizo una corrección en 1784 y quedó como su edición definitiva de la riqueza de la nación. Y después escribió una breve monografía sobre el idioma. Smith estaba muy interesado en el tema de la literatura y escribió un montón de cosas que las quemó, pero sabemos que existían por sus cartas. Le gustaba muchísimo la literatura, le gustaba la literatura inglesa. Gulliver era un fanático no de Gulliver, no, del autor, de Jonathan Swift, y le encantaba la obra de Gulliver en particular, era su obra favorita. Y le gustaba mucho la literatura italiana. O sea que había como una idea de que Smith, a pesar de que le gustaba la ética y la política, era un tipo con mucha sensibilidad hacia lo literario. Nosotros acá en Argentina eso no nos queda tan claro, pero en la cultura inglesa eso se sabía. Digamos, cuando vos lees las primeras biografías de Adam Smith, la gente sabía que a Smith le gustaba la literatura. Bueno, y escribí una pequeña monografía esta, por ello, sobre el origen del lenguaje, que Smith, ya un poco antes de morir, pero 10 años antes de morir, decidió que debería ser publicada, y la publicaba con la teoría de los sentimientos morales como un anexo. Entonces, las últimas ediciones de la teoría de los sentimientos morales tenía un agregado que se compraba por £1 más, que era esto, y estaba ahí, y ahí estaba la obra. Entonces, estas obras son las que leyó Jane Austen. Jane Austen llegó a leer una edición, no la primera, una edición bastante avanzada de la teoría de los sentimientos morales y de la riqueza de las naciones. Podemos pasar. Perdón, digo una cosita más de acá ahora que me acordé. En general, todos los trabajos que hay sobre Jane Austen y Adam Smith analizan la parte de la ética. Entonces, cuando ustedes leen Pride and Prejudice, van a ver que Mary define Pride y define Vain. Bueno, esas definiciones están sacadas literalmente de Adam Smith. Son definiciones, están tomadas literalmente de Adam Smith. Y después la definición de prudence, que aparece todo el tiempo en la obra. Este fue un matrimonio prudente, este fue un matrimonio imprudente. Toda la idea de prudencia
también está sacada de Adam Smith. O sea, la gran relación que habría, para quienes algún día les toque enseñar Jane Austen y quieran además vincularlo con Adam Smith, está en la parte moral. Pero yo lo que quiero es vincularlo con la parte económica, que es la menos conocida y que me parece para mí es la más divertida, sobre todo con Pride and Prejudice. Ahora sí puedo pasar. Bien. Smith señala que el pensamiento económico era que el desarrollo económico se va por dos tipos de cambios. Un cambio que es un cambio estructural, esto, perdónenme que les hable 2 minutos de economía a las literatas, pero para poder entender después a Jane Austen, hay un cambio que es estructural y un cambio que es de mentalidad, dice Smith. ¿Qué es un cambio estructural? Bueno, tenés que cambiar los impuestos, en general para Smith hay que bajarlos, tenés que liberar las reglas de comercio exterior, en general para Smith hay que abrir el comercio exterior. Bueno, y en fin, una serie de reglas que serían cambios legales, políticos, estructurales que van a fomentar la riqueza de las naciones. Esta es la parte más conocida, si ustedes quieren, de Smith, porque es la que más hablan los economistas modernos. Pero Smith dedica muchos capítulos de su obra a decir que además del cambio de estructura tiene que haber un cambio de mentalidad. Es decir, que hay una mentalidad, dice Smith, acuérdense que es contemporáneo de Jane Austen, ¿no? Estamos hablando del fin del siglo XIX, Smith muere, perdón, siglo XVIII, Smith muere justo cuando Jane Austen tiene 15 años. Tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Y qué mentalidad había en ese momento? Había dos mentalidades. La mentalidad medieval, que era una mentalidad religiosa, cristiana en general. La verdad es que tampoco tengo un mango, entonces prefiero fingir demencia. Hay alguien que me está boicoteando. Nadie me quiere. Sí. Dos mentalidades. Una mentalidad medieval y una mentalidad más moderna. No sabemos quién era, pero alguien no me quiere. Bueno, y la tesis de Smith es que esto va a cambiar en tanto y en cuanto no solo haya cambios estructurales, sino que haya cambios de mentalidad. Esta tesis de Smith es una tesis fundamental para lo que se dedican o nos dedicamos a Adam Smith. Y en general es una tesis que se le ha prestado poca atención. La idea de que el desarrollo de un país no se da solo por cambiar las leyes o cambiar los impuestos, no sé, la motosierra, para usar una metáfora que pueden conocer ahora, sino que lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad en la sociedad. Y eso Smith lo tiene muy claro. Entre esos cambios de mentalidad, él propone, siguiente, una oposición entre dos mentalidades. La mentalidad landlord y la mentalidad gardener. ¿Sí? Landlord y gardener pueden querer decir algo objetivo. Landlord sería un noble que tiene tierras y que las renta, ¿sí? Y el gardener es el tipo que tiene que trabajar su jardín. ¿Estamos? O sea, gardener y landlord podrían referirse a personas concretas, pero Smith dice, además de personas concretas, el gardener y el landlord son mentalidades. Es decir, hay una mentalidad landlord, que sería el que le gusta vivir de rentas, digamos, sin trabajar demasiado, y hay una mentalidad gardener, que es la mentalidad del tipo que dice, yo tengo este terreno y lo tengo que explotar al máximo, tengo que trabajar al máximo. Fíjense, texto 1 sobre los landlords, dice... ¿Avanzó? No, lo digo yo, lo tienen en el handout. Tienen ahí. Rent, considered as the price, price paid for the use of land is naturally the highest which the tenant can afford to pay in the actual circumstances of the land. In adjusting the term of the lease, the landlord endeavors to leave him no greater share of the produce than what is sufficient to keep up the stock from which he furnishes the city, pays the labor and purchases and maintains the cattle and other instruments of husbandry together with the ordinary profits of farming the stock in the neighborhood. ¿Se entiende? Es decir, el landlord le alquila al tipo y le tiene que garantizar que la renta del farmer le dé lo suficiente para pagarle a él y volver a cultivar la vez que viene, ¿se entiende? Porque si no, se pierde el negocio. Whatever part of the produce, or what is the same thing, whatever part of its price is over and above this share, he naturally endeavors to reserve to himself as the rent of his land, which is evidently the highest the tenant can afford to pay in the actual circumstances of the land. ¿Entiendes? Es decir, el landlord tendría que tratar de cobrarle lo máximo posible
pero no fundirlo, ¿se entiende? Porque si lo funde, estamos fritos. Pero acá viene el comentario de Smith. Sometimes, indeed, the liberality, more frequently the ignorance of the landlord makes him accept of someone less than this portion. ¿Se entiende? Los nobles podrían cobrar mucho más de lo que cobran. Pero como viven bien, tienen guita y pueden andar con las cosas más o menos bien, normalmente terminan siendo medio giles, diríamos hoy, y cobran menos de lo que deberían cobrar. Entonces la mentalidad landlord es la mentalidad de que como tiene mucho, le sobra mucho y no se preocupa demasiado, mientras más o menos los números le sean. La mentalidad Gardner, en cambio, el texto 2 dice: a gardener who cultivates his own garden with his own hands, o sea, que trabaja su tierra con sus propias manos, unites in his own person the three different characters of landlord, farmer, and laborer. His produce, therefore, should pay him the rent of the first, the profit of the second, and the wages of the third. The whole, however, is commonly considered as the earnings of his labor. Both rent and profit are, in this case, confounded with wages. Entonces el gardener explota al máximo su terreno, explota su trabajo y saca hasta el último centavo que puede de esa tierra. ¿Se entiende? La usa, la cultiva, la trabaja. Entonces, no es solo un problema de cuánta tierra tenés, dice Smith, sino cómo te relacionás con la tierra. Si vos la explotás al máximo, sos un gardener. Si vos decís, vamos que la cosa va bien, sos un landlord. Yo pongo un ejemplo medio tonto, pero que les puede servir. Venís a la UCA en auto solo, sos un landlord. Si te anotás en Didi, qué sé yo, y traes a alguien y ganás guita con el auto cuando venís para acá, sos un gardener. ¿Se entiende? Porque aprovechás hasta el último segundo la ventaja que te da tu auto. Y ahí viene la comparación, dice. Fíjense, landlord versus gardener. When the landlord, annuitant or moneyed man, has a greater revenue than what he judges sufficient to maintain his own family, he employs either the whole or a part of the surplus in maintaining one or more menial servants. Increase this surplus and he will naturally increase the number of those servants. ¿Está bien? O sea, si gana, de repente le da más plata, tiene gente que lo ayuda para vestirse, qué sé yo. When an independent workman, acá sería el gardener, such as a weaver or a shoemaker, has got more stock than what is sufficient to purchase the material of his own work, and to maintain himself till he can dispose of it, he naturally employs one or more journeymen with the surplus in order to make a profit by their work. Increase this surplus, and he will naturally increase the number of his journeymen. ¿Se entiende? El mentalidad Gardner, si gana más, no contrata a un tipo para que lo abanique, contrata a otro para que trabaje. Y con esa plata gana más guita y más guita y más guita y más guita. Entonces, acá hay dos mentalidades, o landlord o gardener. Además de que hay landlords y gardeners, hay dos mentalidades. Esta tesis, para mí, permite revisar, por supuesto no es lo central de Pride and Prejudice, que es Mr. Darcy, pero permite revisar muchas cosas que aparecen en, podemos ir a otra, acá, en Jane Austen. Esta idea de los gardeners y los landlords para mí está claramente presente en la obra, y ustedes pueden ver a los distintos personajes como landlords o gardeners, y dentro de los gardeners, demasiado gardeners, y gardeners más o menos racionales. Antes de pasar a los autores, un ejemplo bien claro que pueden ver es al principio de la obra. ¿Se acuerdan cuando Jane tiene que ir a verlo a Bingley y la madre le dice que no puede ir con el carruaje porque quiere que, no sé si se acuerdan de la obra, porque quiere que ella le agarre la lluvia y se quede ahí? Cuando le preguntan a la madre por qué no le prestas el caballo, la madre no blanquea la situación. ¿Se acuerdan? No dice, es porque quiero que te agarre la lluvia. El argumento de ella es porque el caballo se tiene que quedar a trabajar. En general, la madre de ella es un gardener, ¿se entiende? ¿Qué está pensando la madre? En cómo producir lo más posible, concretamente cómo producir con sus propias hijas. Si lo quieren ver a Mr. Bennet, el marido, más bien es un landlord, que siempre quiere que no lo hinchen y estar en la biblioteca leyendo lo más posible. Ahí tienen como una tensión entre los dos. Pero probablemente el más landlord de todos es Bingley. Para mí es el prototipo. Cuando él se va a casar con Jane, el padre le dice, texto de Jane Austen Landlords, Jane, I congratulate you. You will be a very happy woman.
Jane went to him instantly, kissed him, and thanked him for his goodness. Y acá viene la parte central del padre. You are a good girl, he replied, and I have great pleasure in thinking you will be so happily settled. I have not a doubt of you doing very well together. Your tempers are by no means unlike. You are each of you so compliant that nothing will ever be resolved on so easy, that every servant will cheat you, and so generous that you will always exceed your income. ¿Está bien? O sea, Bingley es un tipo divino, fantástico, es un amor, re buen tipo, pero siempre gasta más de lo que tiene. Y la vida de ellos va a ser una vida de landlord, que van a departarse bien, la van a pasar bomba, pero siempre va a ir un poco para atrás en términos de riqueza económica. El Gardener es Collins, ¿se acuerdan? Que se casa con Charlotte, ¿se acuerdan del novio? Cuando se va a casar, ¿se acuerdan de Charlotte que se casa con que es un pesado? Bueno, dice I see that you are feeling, replied Charlotte, le contesta Jane. You must be surprised, very much surprised, so lately as Mr. Collins was wishing to marry you. But when you have had time to think it all over, I hope you will be satisfied with what I have done. I am not romantic, you know. I never was. I ask only a comfortable home, and considering Mr. Collins' character, connections, and situation in life, I am convinced that my chance of happiness with him is as fair as most people can boast on entering in the very state. ¿Se entiende? ¿Para qué me caso? Vamos a estar bien y vamos a vivir bien y la cosa va a estar más adelante, ¿no? Y un poquito más abajo, cuando la madre la reta a Lizzie, ¿se acuerdan? Que le dice, leo el último párrafo de lo que sigue, dice, a great deal of good management depend upon it. Yes, yes, they will take care not to outrun their income. Refiriéndose a los Collins. They will never be distressed for money. Well, much good may it do to them. And so, I suppose, they often talk of having Longbourn when your father is dead. They look upon it quite as their own, I dare say, whenever that happens. ¿Se entiende? Los Collins siempre van a vivir bien porque siempre están con la guita resumiéndola. Pero el cambio más radical es con lo que podemos considerar los grandes Gardeners de la obra, que curiosamente son amigos. Es uno de los pocos amigos que tienen, que son Mr. Gardiner, ¿se acuerdan del tío de Jane? Y Mr. Darcy, siempre sea reconocido. Si ustedes se acuerdan, es el único personaje que no lo conocía Darcy, con el cual dicen que Darcy habla amigablemente. Y cuando lo describen a Mr. Gardiner, está ahí, Gardiner, fíjense, dice, on the following morning, Mrs. Bennet had the pleasure of receiving her brother and his wife, who came as usual to spend Christmas at Longbourn. Fíjense, Mr. Gardiner was a sensible, gentlemanlike, greatly superior to his sister, as well as by nature as education. The Netherfield ladies would have had difficulty in believing that a man, fíjense, would have difficulty in believing that a man who lived by trade, o sea, un mercader, comerciante, and within view of his own warehouses, could have been so well-bred and agreeable. ¿Está bien? Entonces, ella lo que está diciendo acá, Jane Austen, es, ojo, hay algunos mercaderes, hay algunos Gardeners que son buenos tipos, ¿se entiende? Mientras que en el mensaje medieval, el noble es el grande y el trabajador es el siervo, acá Jane Austen está comprando el modelo de Smith. Ojo que hay tipos que laburan, que les va bien y que con esto que les va bien no solo hacen guita como Collins, sino que además son educados, son finos, tienen buen gusto y pueden hablar con la gente. Y por eso puede hablar después con Darcy. Por supuesto que Darcy es el non plus ultra de todo porque es landlord, pero tiene mentalidad Gardiner. Y el mejor ejemplo es cuando su ama de llaves lo describe, que es el texto que les puse a continuación. He is the best landlord and the best master. ¿Se entiende? No solamente es un gran landlord, es un gran guía, es un gran maestro, es el maestro. That ever lived, not like the wild young men nowadays who think of nothing but themselves. ¿Saben? El landlord típico noble inglés quiere vivir de fiesta. Este no es. There is not one but his tenants or servants, but what will give him a good name. Some people call him proud, but I am sure I never saw anything of it. To my fancy, it is only because he does not rattle away like other young men.
¿Está bien? O sea, es landlord porque es noble, pero además es un gran líder, es un gran maestro, lleva esto para adelante. ¿Estamos? ¿Podemos pasar? Voy terminando. Muy bien. Mr. Gardner, acá, perfecto. Gardner es Mr. Darcy. Bien, y las conclusiones, quería mostrarles algunas conclusiones y terminar así, digo más o menos para el tiempo. Bien. El siglo XIX, la primera mitad y la última parte del XX, no es fácil encontrar teóricas políticas o sociales mujeres. Pero quizá el problema que hay es que no buscamos bien. ¿Entiendes? Es decir, quizá el problema es que uno quiere encontrar obras escritas al estilo al de Adam Smith, escritas por mujeres, y eso simplemente no hay. Pero uno podría pensar que las obras como la de Jane Austen, y sobre todo las últimas obras de Jane Austen, obviamente que son obras de literatura y obras románticas, pero que tienen también un registro de filosofía social y un registro de filosofía de la economía. Que cuando Jane Austen, en el medio de una obra como Pride and Prejudice, valida ciertas conductas, está, por lo menos para lo que dedicamos a filosofía social, está mandando un mensaje social. El mensaje social que está diciendo es: hay grandes tipos como Darcy, pero también hay grandes tipos como Gardiner, que es un merchant y que trabaja. Y hay mentalidades que son mejores que otras. Entonces, esta vinculación entre Jane Austen y Adam Smith me parece que hay que encontrarla pensando a una Jane Austen que no está tratando de escribir un libro de filosofía de la economía, de filosofía política, sino que está haciendo una reflexión sobre la sociedad, pero en esa reflexión sobre la sociedad está mandando un metamensaje que no es cualquiera, es el de Adam Smith, en el cual está recomendando este cambio de mentalidades a una sociedad que está en esta época de ebullición entre el antiguo orden feudal y esta nueva modernidad social. Con eso creo que estamos. El tiempo más o menos lo cumplí, ¿no? Claro, abrimos a preguntas. Bueno, sí, sí. Si alguno tiene alguna inquietud, algo para compartir por el chat, los que están por Zoom. ¿Algún comentario? Congelados. Excelente, dicen por acá. Con el tema de Charlotte, perdón, siendo Vos puedes hablar en inglés, yo te voy a contestar en castellano, ¿no? I understand perfectly well. con el tema de Charlotte siendo un Gardner, creo que si bien es correcto con esa quote, perdón, con esa cita, creo que también hay que considerar que en la novela es algo que llega a esa situación por la situación en la que está, que es siendo ya de mayor edad, a punto de conversión solterona, viviendo en una familia que sus padres son serfs, buscando un matrimonio que sea más que mío, pero nunca considerarlo y llegando a esa situación. Sí. Siento que por ahí con Sir Godwin y son de por sí, pero con Charlotte es algo que la vida lo lleva a eso. Sí, ahí yo... Para que se escuche acá. Sí, la pregunta, la resumo por ahí, le quito algún matiz, pero para que se vea, era si Charlotte en el fondo está bien clasificarla como Gardner en función de que su contexto social medio que si no se casaba pronto hubiese tenido un problema. Sí, yo creo que sí, pero para poder explicarlo desde Adam Smith tengo que poner en juego la otra obra, que es la teoría del sentimiento moral. Smith habla que la persona que toma la decisión apropiada en el momento justo es el prudent man, el prudent person, la virtud de la prudencia. Que curiosamente Jane Austen se le aplica a Charlotte, pero no a Collins. Entonces, si vos si vos separaras el matrimonio, da la impresión de que Charlotte es, de hecho no, los textos dicen a prudent marriage y compañía, o sea, como que Charlotte, dado el contexto, por ahí no le quedaba otra. Mientras que Collins es un pesado, digamos, ¿no? En esa parte estamos de acuerdo. Para mí la contraposición es Collins con Mr. Gardiner, esa es la gran contraposición. Charlotte queda pegada a Collins, si querés, por el contexto social, pero a ella la tenés que contraponer con Jane, que dice, bueno, yo me la termino jugando y me salió. O sea que sí, yo haría esa aclaración, pero me parece que visto como Gardiner o Landlord, ella termina Gardiner, aunque sus motivos sean mucho más razonables que los de Collins, que es pesado.
Vamos bien, allá, sí. No, un comentario nada más, me pareció curioso el nombre de Mr. Gardiner con este concepto de garden. A mí también. A mí también, se lo pregunté, hay una chica, Shannon Bojano, que es una norteamericana que escribió un libro que se llama Pride and Profit, sobre Adam Smith, y se lo pregunté, me dijo que es casualidad, pero no importa, está buenísimo que se parezca, ¿no? Que calza muy justo, ¿no? Sí, no hay casualidad. Cecil Bona. Y a la que yo le pregunté es a Shannon. Está un poquito sin aire, ¿no? Sí. Hay edificio, pero para que se en el aire, pero que se haga. O abrir un poquito y cerrar. Claro, o poner una silla. Y alguien que aprieta la gente que está afuera. La hora, porque acá Bien. Las preguntas. Entonces, las preguntas y el cambio de sectores. Bueno, si no hay más consultas, estamos. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno. Obvio. Sí, 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 sí. Acá hay un comentario, mirá, en el chat. Bien, Mrs. Bennett no solo en el posible de acabar de calcular con la novela, aprovechar la novela de sí, sí. La madre es el prototipo del Garden, pero tenía que haber puesto toda la obra entera. Mrs. Bennett es súper. ¿Quién es que comenta? Estamos de acuerdo entonces con el comentario. De Romina, sí, perfecto. Yo no, sí. Sí, está por acá, mira. Acá, mira la cámara. Acá. Sí, estoy totalmente. Y acá Pamela también hace un comentario. La recomendación claro, sí. Buenísimo. Bueno, fantástico. Bueno, muchas gracias. Por supuesto. Sí, sí. Nos vamos a acomodar para los que están en casa. Abrimos un poquito la puerta porque hará un poco de calor. Ahora cerramos por el tema del ruido. ¿Nos escuchan bien? ¿En casa? A ver, ¿nos pueden decir por el chat? Espera. Me parece que se puede regular el aire. Sí, pero no todo. Sí, yo lo bajé, pero está a 8 grados. ¿Qué pasa? Que si estamos en automático, no, esa conciencia puede regular individuales. No se puede. Nos esperan un segundito en casa, no sé si se escucha bien. Sí, ok, todos dicen que sí. Bueno, entonces podemos dejar la puerta abierta y si querés compartir, Ceci, tu presentación por acá. O ahora, ¿querés compartir la presentación? Para compartir. Share, compartir. Sí. Sí, por acá. Y ahora vas a hacer una diapositiva. Sí, Acordate que todo tiene. entonces empezar ahí. Bueno. Si querés, yo te paso, pero si te querés hacerlo vos,
Vas avanzando. Voy avanzando así. Ahí está. Muy bien. Bueno, la voy a presentar a Cecilia. Ok. Ceci, te presento y avanzamos. Muy bien. Seguimos con la segunda de las charlas. Hasta ahí. Bueno, muy bien. La profesora Cecilia Kennedy es magíster en literatura inglesa y norteamericana y docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina desde 1997. Se ha desempeñado en las cátedras de lengua y literatura, en el profesorado, el traductorado y la licenciatura en lengua inglesa de nuestra casa de estudios. Actualmente dicta clases en literatura A, literatura inglesa B, literatura estadounidense, literatura postcolonial y es la referente del área de literatura de nuestro centro de estudios en lengua inglesa. Así que le damos la bienvenida. Good morning. Well, my talk will be in English, not because I want to pretend or anything, but because this is how I usually teach, right? So, pleasure to see you all here. If later on you have any questions, you know you can write to me, you know my name, like anyway, I'll show it to you later. So today what I wanted to do was talk about Jane Austen's innovative narrative style, which we talk about a little bit in Lit A, her use of narrative voice and free and direct discourse, right? Okay, so we explore the following aspects. Why is she an innovator for her context, right? Her use of different narrative voices, the implications for us, the readers or audience, the use of free and direct discourse as a precursor of stream of consciousness, and the exploration again of FID, free and direct discourse, in the novel Persuasion, which is the last one she wrote. She wrote when she was alive and she completed. Okay, so why is she an innovator then? She focuses on the inner life of her female characters, their inner selves, which are hidden from the external world, right? Nobody sees these inner worlds. And Austen centers on the inner sensations of her female characters. So she has what we call in narratology female focalizers. She has a female lens, and she develops her technique of free and direct discourse to show the lives of her heroines. Her narrative voices then, the ones that she combines in her narratives are the authorial narrator, as I always tell you in the day, the intrusive narrator, and free and direct discourse, which is something that we see later on in Lit B, right? So the authorial narrator, what is it? What do we mean by that? It's an external voice who doesn't take part in events that are being narrated, right? It's usually omniscient. We have zero or external focalization. Zero means omniscient, and it may put forward the external narrator's views about characters, events, or situations. There is frequent use of irony and sarcasm. So here, I include an example from Persuasion, something that we see at the beginning of the novel, where we get a description of Sir Walter Elliot. Vanity was the beginning and the end of Sir Walter Elliot's character, vanity of person and of situation. He had been remarkably handsome in his youth, and at 54 was still a very fine man. Few women could think more of their personal appearance than he did, nor could the valet of any new-made lord be more delighted with the place he held in society. And it goes on. But this is the perspective of the authorial narrator, the external one, on
So Walter Elliot. Now, this is another example from Emma, right? Novel Emma, where Emma Woodhouse is described. And the following voice I told you about was the intrusive narrator. This is a narrator who interrupts the flow of the narrative to put forward her opinions, her views, her insights. And according to the Dictionary of Literary Terms, the Oxford Dictionary, this is the intrusive narrator who allows the novel to be used for general moral commentary on human life, sometimes in the form of brief essays, right, which are digressive and interrupt the narrative. So this is from Northanger Abbey, chapter 14, which we were seeing in Lit A, right? Remember, if we saw this quote, the advantages of natural folly in a beautiful girl have been already set forth by the capital pen of the sister author. And to her treatment of the subject, I will only add, in justice to men, that though to the larger and more trifling part of the sex, imbecility in females is a great enhancement of their personal charms, there is a portion of them too reasonable and too willing for themselves to desire anything more in woman than ignorance. So, this is an intrusive narrator putting forward her perspective on what men expect from women, right? With irony, sarcasm, right? And then the last quote that I included here, I don't know. So, well, wait, Yes, yes. Oh. Sorry. Sí, pasa que no, te devuelve al principio. No, encontré para slide. One second. Bueno, la otra quote, the other quote was from is from Persuasion, from chapter 29. And again, here we have the intrusive narrator, and as some of you know, I can see when I read it, it's also a case of metafiction or meta-narration. Who can be in doubt of what followed? When any two young people take it into their head to marry, they're pretty sure by perseverance to carry their points. Be they ever so poor, or ever so imprudent, whatever so little likely to be necessary to each other's ultimate confidence. And here you have the word imprudent, which Alvaro was mentioning before, he was mentioning prudence, right? Okay. Okay. Ay, sí, sí, sí. So her writing style as regards the female perspective, we can say that Jane Austen enunciates, put forward a feminine perspective of life, and also vocalizes a growing female self-awareness through her characters, her female characters, her protagonists. So she uses several techniques to show this consciousness. For example, the development of free indirect time, and the incorporation of irony also in her novels. So these techniques allow us to become acquainted, empathetic with her main characters, right? Okay, so free indirect discourse. This is a term that we usually see in GP. It's a narratological term. And what it means is a narrator that we find is third person, and we are presented with a character's limited perspective. We only see what a certain character sees, right? So we have an internal focalizer. It usually portrays the inner life of characters. It's as if we were inside the minds of those characters. And what happens with this free indirect style is that it usually mixes the voices of the narrator, the third person narrator, maybe the initial one, and the characters. So
White and Smith, in their article in the Jane Austen Society of North America, they say that here the narrator doesn't just give us a point of view of a given character, but also the flavor of a character's speech or thoughts, right? So the narrator ventriloquizes for the character. You understand the meaning of to ventriloquize, right? So this is a passage from Persuasion. In Persuasion, remember, well, I don't know if you've read Persuasion, we read it usually in Lit B. Here we have a more mature heroine, mature in the sense for Jane Austen's time that she's 27. Remember, for Jane Austen's time, if you were 20 something, you were already too old to get married, right? You needed to get married as soon as possible so that you would be eligible, right? So these were some of the thoughts which occupied Anne. While her fingers were mechanically at work, she's playing cards at this point, proceeding for half an hour together, equally without error and without consciousness. Once she felt that he was looking at herself, observing her altered features, perhaps, trying to trace in them the ruins of the face which had once charmed him. So, if you have read Persuasion, sorry if I spoil it for the ones who haven't read it, Anne had been engaged to Frederick Wentworth. They break up for different reasons, which maybe appear later in some of the passages, and later on they meet again. And when they meet once more, when she sees him again, she starts feeling all this conflicted emotions, right? And she feels that he considers her too old, that he hates her, that, you know. So another example from Persuasion, chapter 4. And this has to do with how her family had opposed, initially, when she had been engaged to Wentworth, they were going to marry. But her family had opposed the union, right? So she was persuaded that under every disadvantage of the deprivation at home and every anxiety attended his profession, all their probably fears, delays, and disappointments, she should yet have been a happier woman in maintaining the engagement. So here she is looking back on the past and saying that in spite of all, she should have married him, right? She's thinking about how everything could have been different, right? But what is interesting is that in this sort of passages that I've been showing you, especially the ones in Persuasion and others in Emma, if you read Emma, Austen develops the kind of inward look into the female character's experiences, which later on will be further developed in Stream of Consciousness, right? In modernist authors. So I looked for some critical perspectives on her use of free indirect discourse, right? There's an essay by James Hood, which is called The Birth of Inwardness, which examines the traits of Jane Austen's narrative and how they prefigure, anticipate stream of consciousness, right? He says that her cultivation of this inwardness is a precursor of Virginia Woolf's and James Joyce's stream of consciousness. And the difficulty for us, the readers, sometimes, is that it's not very clear who is talking at times or who is saying what, because the speech or thought is not attributed to a single character, right? Now, this is from Persuasion 23, chapter 23. The absolute necessity of seeming like herself produced then an immediate struggle.
but after a while, she could do no more. She began not to understand a word they said. Why? Because she's troubled, right? This is a part in Persuasion where she has been talking, after she had talked to Harville about the feelings of men and women, and Frederick Wentworth had been at a desk writing a note, which ends up being a letter for her. I was obliged to plead in this position and excuse herself. So she starts feeling bodily consequences of her confusion, right? They could then see that she looked very ill, were shocked and concerned. I would not stir without her for the world. This was dreadful. Would they only have gone away and left her in the quiet possession of that room, it would have been her cure. But to have them all standing or waiting around her was distracting. Right? But she cannot tell anyone what she's actually feeling, right? So when does Austen resort to free and direct discourse? Well, she doesn't use the style with every character. She uses it particularly with her heroines, right? So it can be ambiguous, as I told you, because sometimes we don't know if it's the narrator or if it's the heroine talking, right? But that's why we may mistake the point of view of a character for that of the narrator. But as Wood says in the article, and this is very interesting, the heroines speak to themselves, right? They have inner conversations, secret conversations. So they are the only characters whose inner thought is represented. So an employment of FID, of free direct discourse, according to White and Smith, was revolutionary, right? So the challenges for us as readers, when we read her novels and we try to get into them deeply, is that she merges the three narrative voices that I mentioned, authorial, intrusive, and free indirect discourse. And we need to figure out who is saying what, right? So the narrator is almost spirit-like, if you want, right? She is hidden and playing with all the characters, right? So we are given the benefits of a third-person narrator or narration, but also the benefits of what seems like a first-person narration, because we are close to the characters' feelings, their sensations, their inner worlds, right? So again, White and Smith talk about the challenge for us to distinguish among the speech acts by the narrator, a character, or a character focalized and free indirect discourse, right? So Persuasion, as I was telling you about, this is something that I've been mentioning before, but so Persuasion is the last complete novel because remember she wrote Sendition, but she didn't finish it, right? So it was published posthumously after her death, and the female heroine, as I was telling you earlier, is Anne Elliot. So again, I included here a passage from Persuasion, where again, she's talking about Wentworth, of course. To hear them talking so much of Captain Wentworth, repeating his name so often, puzzling over past years, and at last ascertaining that it probably would turn out to be the very same Captain Wentworth whom they recollected meeting once or twice after they're coming back from Clifton, a very fine young man, but they could not say whether it was 7 or 8 years ago, as a new sort of trial to Anne's nerves. She found, however, that it was one to which she must inure herself. So she feels all this inside. She has all these secret conversations, but she cannot, secret inner conversations, but she can't show it to the outer world, right? Remember that women in Austen's time had to be proper, look, reposed, composed. So she couldn't show any of these nervous sensations. Viviana is asking me a question. What would be the difference between FID and stream of consciousness? No, the difference between Jane Austen's FID
of free indirect discourse and stream of consciousness that we see later on in modernist authors will be how deeply the fact that in stream of consciousness and modernist authors like Virginia Woolf and James Joyce, we can see a deeper look into the consciousness of the characters, into their fantasies, their dream world. There's a mix of past and present. It's actually very similar to how a mind works. A free indirect discourse, in the case of Jane Austen, is the inner look into the minds of the characters, but still hasn't reached that level of deepness and reflection of the human mind, let's say, with all its confusion and comings and goings and association of ideas. Right. Right. Thank you. And then she says. El nombre real, ¿vale? I think we're making the explanation of the third voice. No, it's a third, the third voice. I said authorial narrator, intrusive, and free indirect discourse. Free indirect discourse is the inner look into the minds of the characters, their inwardness, right? Where it is as if we were inside the mind of the characters, right? That's the third voice that I propose. Okay. Right? Good. Try to Can you read? Perhaps we can erase this. No, it's okay. It's okay. No, this is okay, this is another passage from Persuasion. And what we can see here, and this is a different sort of free indirect discourse, is you see that it says she tried to be calm and leave things to take their course and try to dwell much on this argument of rational dependence. So this is what Annie is telling herself. But then you see that this is between inverted commas, right? So it means that she's talking to herself, right? It's what we call free direct discourse, right? Surely if there be constant attachment on each side, our hearts must understand each other alone. We are not boy and girl. So she's thinking about her relationship with Wentworth. To be captiously irritable, misled by every moment's inadvertence, and wantonly playing with her own happiness, right? So in some cases, you will find that Jane Austen uses inverted commas to show us the inner talks of these characters, how they talk to themselves, right? Okay, so conclusions. As I always tell you in class, Jane Austen was not just one of the most prominent authors in the female literary tradition, but she's also an innovator in her depiction of the inner lives of her female characters, especially. So she was a precursor in the use of free indirect discourse, which was later employed by stream of consciousness authors such as Woolf, Joyce, Dorothy Richardson, if you like. So she's influential in her combination of different narrative voices, like the authorial, the intrusive, and the free indirect discourse, and her focus on the female perspective of events, right? Yes, and those are my references. Thanks for listening. Thanks. Thank you so much. No, you You can see, how we open up. to Yes, of questions? course, yeah. Anybody like to make any comment? Happy to the chat. Yeah, Muy there. bueno. Yes. This FID, Yes. since it's one of her main innovations, Yes. has it been used like after her works or just like mostly her work? Oh, sure. I mean, you find when we analyze, suppose when we analyze Virginia Woolf or James Joyce, we talk about free indirect discourse in their works as well, even though they are modernist and stream of consciousness. But the shift that you see in those authors
is, as I was saying earlier, that they reflect how in our minds we go back and forth, right? We mix ideas, we are interrupted by sensory input, and then we go back. I mean, if you read Virginia Woolf's passages, sometimes you can't understand what she's talking about because she talks about the flowers. Yeah, because they saw it when she talks about the flowers, the party, and then she goes back to Burton, where she used to go on summer vacations, summer holidays when she was young, and then she goes back to the party that she's preparing, and then she thinks of her friends, and later on Peter, a former boyfriend. So it's very confusing. It's FID, but yes, Eden. Do you think Virginia Woolf and James Joyce were inspired by Jane Austen? Well, Virginia Woolf, I think, certainly, because remember when we talked about A Room of One's Own, Virginia Woolf's work, which now is in fashion, because I don't know if you've seen that Tamara Tenenbaum, the philosopher, wrote a book called Un Millón de Cuartos Propios, and it's based on, it's her answer, her modern answer, but postmodern, if you like, answer to Virginia Woolf's Room of One's Own. And Virginia Woolf said in her room, remember that Jane Austen was excellent and that she preferred Jane Austen to Charlotte Bronte. So she had read all these women and she had been inspired by them. Yes, certainly. And Joyce, I don't know, but I suppose, I don't know. I would have to do some research because remember when we used to read Joyce, Pablo, a long time ago, a portrait of the artist. Yes, and Dubliners too, but we used to read a portrait in class. Portrait, yeah. But I never did any research into whether he had read, but I guess, I mean, Jane Austen is a classic, but, you know. Romina has yes. raised her hand. Perhaps she can open up her mic. Yeah, hello, I don't know if you hear me. Hello. Yes. Yes. I think it's really interesting. I work with my students here in Concordia in the teacher training, Pride and Prejudice in language that is not getting into such a deep level. And later on in literature, we deal with To the Lighthouse by Virginia Woolf. And I always felt that there was this connection in the thoughts that you very well described with the FID. However, what called my attention was the concept of the intrusive narrator. I haven't read Persuasion personally, but what I did was to see the movie that was last year or 2 years ago with Dakota Johnson, the actress. And there are those moments that felt awkward to me that were like when she interrupts or talks to the audience. And I was wondering whether this technique tries to imitate somehow this intrusive narrator that, I don't know, say interrupts certain moments of the reading to tell you something. If I'm wrong, maybe I'm not interpreting it. I mean, first of all, I haven't seen the version with Dakota Johnson, you know, honestly. I've seen others. I can't remember the name of the actress, but it's a BBC version, which I think is better. But You haven't seen it? no, but maybe, no, I haven't seen the Dakota Johnson, but I don't remember. Did you tell me that it was terrible? I'm talking to my former students who told me that the version with Dakota Johnson was not as good as others. So I don't know if actually the director attempted to show or portray the intrusive narrator through those comments, you know? I don't know. But we see in the novels themselves, the intrusive narrator is very much present in Northanger Abbey, in Pride and Prejudice, sometimes in Persuasion, but not as much in Persuasion, in Emma, you know. They are sharing the BBC link. The BBC link, that film is excellent. I love the actress. I think she's excellent. Thank you for sharing. Yes.
Lucia. Okay, great. Okay, very good. There was a question. Yes, there is another question. Hello. Yo soy de letras. Okay. Ah, qué lindo. Me siento eximida de hablar en inglés. Bueno. Si bien me llevo bien con el idioma, pero No hay problema. a mí me llamó la atención que usabas el pronombre femenino she Para el referirte narrador. al Sí, porque, bueno, en literatura B nosotros usamos narratología, la narratología, especialmente un booklet que hay online de Manfred Jahn, de la Universidad de Alemania, que se llama Köln, no sé alemán. Y en ese booklet él describe todos los conceptos narratológicos y uno de ellos es el de... Espera, me perdí. ¿De qué me preguntaste? ¿Por qué sobre el she? Porque él habla de una regla que se llama la regla de Lancer's Rule, que dice que si el autor es femenino, pero no sabemos quién es el narrador, o sea, vos no puedes identificar al narrador, no sabes quién es, si es una mujer, un hombre, qué sé yo, pero el autor es femenino, le pones un she. Lo nombrás como she, ella. Claro. Yo como nosotros en literatura inglesa 1, Sí. en mi cátedra, por lo menos el año que yo la cursé, leímos solamente Sense and Sensibility. Ah, sí, está bueno. Y bueno, no sabía cómo desde los estudios tal vez narratológicos de Jane Austen se ve todo este tema del narrador, ¿no? Me parece interesante. Sí, se usa el she cuando no sabes quién es el narrador, no lo puedes identificar, pero al autor sabes que es femenino. Sí, me parece. No. ¿De quién era el libro de narratología que...? No, hay un booklet online que si vos buscas Manfred Jahn, Narratology. Sí, Jahn es H-N. Sí, no sé cómo se escribe. J-A. Sí, eso está bien. Sí, ahora está bien. Sí, si lo ponen así, aparece, hay uno donde aparece un booklet. Tiene que ser el de la edición 2021. That is the last one. Yeah, I think it's the latest version. ¿El Yes. nombre de la teoría? Narratology. No, Narratología. de este término. La regla de por La qué regla. she, Lancer's Rule, la regla de Lancer. Lancer es un teórico. No, de nada. Tengo otra pregunta. La innovación esta de Jane Austen, ¿es en cuanto a la literatura inglesa o universal? Bueno, yo te hablo de literatura inglesa. No sé, en cuanto a literatura universal, tal vez había otros de la época de ella que ya usaban el curso en directo libre. No lo sé. Tendría que investigar. No lo sé. Nosotros en literatura francesa habíamos leído en Madame de Lafayette. ¿De quién es Madame de Lafayette? No, Madame de Lafayette escribe La princesa de Cleves. Y ella se usaba en el discurso directo libre. ¿Ah, sí? ¿En qué época? Casi 700. Bueno, quizás, a ver, no sabemos si Jane Austen la leyó. Finales del siglo XVII, 1600. Pero además es algo que se suele usar en las mujeres, porque Madame de Lafayette también escribe Claro. y lo usa para un personaje también. Claro. Lucía tiene levantada la mano. Lu, ¿querés abrir el micrófono? Sí, gracias. Thank you. I was wondering, has it been studied the relationship between this use of her narrators in Jane Austen with the extensive letter writing? Because I think this, I don't know, there's such a, she's one of the, I think, greatest letter writers. And I think this investigation in the female mind and the need to communicate through writing what has happened and when she thinks and after a ball or I mean that kind of communication between women has any relation with her writing in this direction? I haven't read any research as regards the similarities between letter writing and Jane Austen's development of her narrative technique. But what I think is that women started their own
path, let's say, into writing through letter writing, journal writing, and later on, when they could publish anonymously or through pseudonyms, because remember that their work was not received by publishers as well as that of men. It wasn't respected. Well, eventually they published their own works, right? But first they developed journal writing, letter writing, and eventually narratives, or well, poetry before that. All right. Okay. Yeah, thank you very much. We're going to switch into Spanish, into Spanish again, and I'm going to introduce Santiago. Santiago, seguimos con tu charla. Si quieren abrir un poquito la puerta, Estamos un poco mejor, ¿no? No, Pablo, no estamos mejor. Hace mucho calor. ¿Querés acercarte? Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sigue vivo? Muy bien. A ver si ahí lo ven. Así se ve perfecto. No sé si se va a escuchar. La cámara es lo que toma. ¿Querés decir unas palabras antes de presentarte para ver si te escuchan desde ahí? ¿Me escuchan desde ahí? ¿Se escucha? Más o menos. Más o menos. Un poquito más de la Sí, sí, cerramos. Sí, bueno, muy bien. Dejamos que se acomode un minutito y voy a continuar con la presentación entonces de Santiago. Santiago Legarre es abogado por la Universidad Católica Argentina, máster en investigación por la Universidad de Oxford, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de taller de escritura en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, profesor visitante de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y de Strathmore University, Kenia, investigador principal del CONICET. Le damos la bienvenida y gracias. Muchas gracias a las organizadoras y a Álvaro especialmente por la invitación. Cuando pensaba en hablar de Jane, se me venían dos problemas importantes. Uno es mi hermana, que cuando me leí las 6 novelas de ella hace tiempo, me decía, ¿cómo puedes perder el tiempo leyendo novelas que tratan de gente que no hace nada? Y ciertamente nada útil. Que tiene que ver con lo de Álvaro. Eso diría un Gardener y un Gardiner. Juegan a las cartas, juegan a juegos de rol, de actuación, toman el té sobre todo, después toman el té de vuelta, y después toman el té de vuelta. O sea, un aparente culto a la frivolidad más total. Esa es la primera objeción. La segunda objeción, que me la hacían muchos amigos, es ¿qué hacés vos leyendo algo para mujeres? Miren el público acá, que para un 90%. Es una objeción tan tonta casi como decirle a un varón, ¿qué haces vos estudiando letras? Aunque es muy natural. ¿O qué haces vos estudiando traductorado? Que es lo que se le podría preguntar a los 6 varones que hay acá. Bueno, así que es complicated, para que vean que puedo decir una palabra en inglés. Hablar de Jane, en mi caso. A muchos no les va a hacer falta, pero en el fondo lo que voy a estar haciendo es una invitación a leerla a ella. Me da para saber por qué Jane Austen es en primer lugar para varones. Las mujeres casi no la necesitan a Jane. Me parece que hay 2 de sus novelas que casi no hace falta darles ánimo o razones para leerlas. Esas fueron las primeras 2 que leí yo. Primero leí Sense and Sensibility, que es un orden
raro empezar por esa. Casi todo el mundo empieza por la otra, que no necesita demasiado encomio. Pride and Prejudice. ¿Por qué no necesitan? Porque son las más fáciles, las más enganchantes, aunque junto con Emma son las más largas también. Pero además tienen un montón de versiones fílmicas y televisivas que mucha gente las vio o sabe que existen, entonces es como que es por ahí más fácil. Cuando estudié en Inglaterra, me di cuenta de que el mundo estaba dividido en dos. Los que habían visto Pride and Prejudice de 1995 de la BBC con Colin Firth y Jennifer Ely, y los que no. Y todos los que la vimos, aunque yo primero leí el libro después de verla, pero siempre que nos imaginamos a Charlotte, nos la imaginamos como está ahí, y no en la deplorable película con Keira Knightley, que conoce casi todo el mundo y de la cual Álvaro tuvo el tupé de mostrarnos a un Darcy que no es el de Bridget Jones, que es el de BBC, como saben los que vieron el diario de Bridget Jones, en la cual actuó Colin Firth, al igual que en sus secuelas. Y esa película, por supuesto, es otra razón por la cual Pride and Prejudice no necesita mucho encomio. Seguramente mucha más de la gente que ustedes conocen vieron esa película que Pride and Prejudice. Sobre todo ahora que uno la puede encontrar en Amazon Prime. Antes, por la edad de muchos de los que están acá, por ahí Bridget Jones era de la prehistoria. Por más que René Zellweger tiene apenas unos años más que yo. Bueno, y después, por supuesto, de Sense and Sensibility, está esa película extraordinaria con Emma Thompson y una muy joven Kate Winslet. Y por si fuera poco, con Hugh Grant, si no me falla la memoria, también. Bueno, me afirman que estoy en lo cierto. Bueno, ojo, las otras 4 novelas, todas tienen, por ejemplo, una miniserie de la BBC de 6 capítulos de los 70, al igual que Pride and Prejudice y Sense and Sensibility. Todas tienen películas, las otras, Northanger, Emma, Persuasion, Mansfield Park. Mansfield Park tiene una película de los años 2000 tremenda. Por supuesto, la Persuasion de Dakota, que es buenísima, y que lo que hace Dakota es exactamente lo que nos explicaron recién, cuando mira a la cámara. Bueno, vamos entonces a las 3 novelas que les voy a invitar a leer. Y voy a dejar Northanger Abbey afuera, porque me parece que no está como medio half-cooked, aunque las primeras 50, 100 páginas son espectaculares. Pero después cuando desciende a lo gótico, es más o menos como cuando 50 años después Carlota Brontë desciende a lo gótico, con Bertha Mason. Empecemos con Persuasion. Yo a cada una de estas 3, Persuasion, Emma, y después la más oscura, la más aburrida y la más difícil que voy a regalar hoy a alguien que está acá, Mansfield Park. Persuasion, para mí, porque para cada lector hay el foco en algo distinto, es una novela sobre lugares, donde se explora la idea de un lugar en el que uno estuvo, Lyme, que después le trae recuerdos agridulces, en este caso por un accidente que hubo en Lyme, en la costa de Inglaterra, y algunos sucesos relacionados del corazón, relacionados con ese accidente. Lyme, que por supuesto tiene también como contrapartida Crescent Circle en Bath, que es un lugar de peregrinación, lamentablemente debería decir de todas las fanáticas de Jane Austen, pero mío también, donde entra ella con Captain Wentworth al final
de Persuasion, esa ciudad con la que Jane tuvo unos vínculos residenciales tan importantes, esa joya romana en el suroeste de Inglaterra, no muy lejos de la universidad donde estudié. Bueno, esta idea del lugar y de la revisita del lugar se ve, por ejemplo, 150 años después, en el título de la novela más famosa de Evelyn Waugh, Brideshead Revisited, la idea de la revisita, una palabra y un verbo que existe en la lengua española. Con el tema de los lugares pasa como con las novelas, que es que nos puede venir la duda. Por ejemplo, yo me voy a China en 2 semanas. La vez anterior que estuve, fui primero a Pekín a dar clases y después a Shanghai. Y siempre pensé, si hubiera sido al revés, me muero. Por suerte empecé por lo más duro, lo más oscuro, Pekín, Mansfield Park, y después llegué a Shanghai, que es como estar en Los Ángeles. Pero si uno va primero a Shanghai, después se hace más duro Pekín. Esa sería la desventaja del que empieza con Pride and Prejudice y después trata de leer Mansfield Park. Lo que pasa es que a lo mejor algunos de nosotros no estábamos listos para empezar con Mansfield Park, entonces necesitamos que nos engatusen por Shanghai, que es Pride and Prejudice, algo más digerible, más atractivo, más agradable, y después uno ya tiene el empujón, dice, bueno, vamos a Pekín ahora, que es realmente la hora de la verdad, es como el Calvario. Eso es Mansfield Park. De hecho, a ver, levante la mano acá, ¿quién leyó Mansfield Park? Una alumna, una, de todas. Cecilia, por favor. Dos, allá hay otro. Dos. Claro. Bueno, confirmo un poco lo que decía. Bueno, vamos a hablar después un poquito de Mansfield Park. 2 palabras ahora sobre Emma, que nuevamente algo prehistórico, pero que hoy, por ahí, con las plataformas menos prehistóricos, la versión con Gwyneth Paltrow de Emma es como una cosa apoteósica. También porque hay que ser realista y hay que ver si uno, por ejemplo, acá yo tengo allá al fondo, a mi derecha, un estudiante de Derecho que está acá bancándosela, haciendo el aguante, y capaz que a alguno más le pasa que dice, yo ni loco leo ninguna de las 6, por más que me hable 5 horas, pero por ahí te veo una película, o te miro una serie. Bueno, Emma, la de Gwyneth, y Emma, la de Anya Taylor Joy, las dos gran anzuelo para entrar a la novela que tiene como protagonista a la heroína más odiada de todas las novelas de Jane Austen y mi favorita lejos, lejos. Primero porque es matchmaker, por más que es pésimo, y segundo porque es buena. No es como Becky Sharp en Vanity Fair, que es una antiheroína como Emma, pero es malísima, es una víbora. Y es la persona más importante de la novela, bueno, en un triángulo, pero... En cambio, Emma parece una imbécil, parece una manipuladora total, y lo es, pero tiene un gran corazón. Emma Woodhouse. ¿Cuál es el tema para mí? El tema que a mí más me llega, así como en Persuasion, es el tema de los lugares y del orden en que conviene ir a los lugares. Para mí acá es el tema de las relaciones entre varón y mujer, de una de las 2 partes que espera pacientemente su momento. Que en el caso de Emma es un varón, y en la mayoría de las novelas en que esto ocurre es una mujer, como Agnes en David Copperfield, o como la protagonista de Sense and Sensibility. Es el amante que espera su momento,
es una tortura la espera de Mr. Knightley. Es una espera en la cual se da muchas veces lo que se da en la mayoría de las amistades entre un varón y una mujer, que es que la mujer cree que esto es una amistad, que ella tiene en él un amigo, y lo dice, él es mi amigo, es mi mejor amigo, como dicen casi todas las chicas de su amigo, de su mejor amigo, pero además lo piensa más o menos sinceramente. Y de hecho Emma, hasta que descubre que en realidad no era así, tiene como 3 guys, ¿no? Con los cuales tiene sus amoríos y siempre le cuenta todo ¿a quién? A su mejor amigo, obviamente. Por otra parte, su mejor amigo, que no es un amiguey, su mejor amigo, él dice ser amigo, pero sabe todo el tiempo que él se va a casar con Emma. Y está esperando su momento, que el momento llegue. Y llega finalmente y se casa con él. Esto es la vida misma. La mayoría de las veces una mujer, otras un varón, y Emma lo deja a uno pensando si estas esperas valen la pena o si la persona que espera, además de que no tiene ninguna garantía, porque no la tiene en la vida real, a la Jane Austen, que es Deus ex machina y hace que ocurra lo inverosímil en la realidad, en ese caso con 18 años de diferencia de edad entre él y ella, más o menos, sino que además siempre puede estar la sensación en estas esperas que incluso, como pasa en Vanity Fair, incluso si uno al final se queda con lo que podríamos llamar el botín, se está quedando con restos que ya pasaron por no sé cuántas manos en el medio, manos literales y manos sobre todo metafóricas que ya han tocado el corazón de esta persona. O sea que Emma realmente hace examinar seriamente si vale la pena o si no es mejor decir, bueno, esta no está lista, vamos en otra dirección. Por último, esta novela que voy a regalar, voy a empezar por preguntarles acá si antes de empezar la facultad, alguno de los que está acá leyó Northanger Abbey. Antes de empezar la facultad. 1, 2, ¿alguien más? ¿Ustedes 2 leyeron Northanger Abbey? Bueno, este libro va a ser para uno de ustedes. Después vamos a hacer un sorteo. Yo voy a pensar un número del 1 al 2. Del 1 al 2. Se lo voy a decir acá a la amiga, el número del 1 al 2 es, hablen fuerte. Y vos vas a decir, cualquiera de las dos diga primero cuál es el número del 1 al 2. ¿Cuál es el Del 1 al 2. ¿Eh? 2. Tu libro. ¿Sí? Sí, 1. Muy bien. Un aplauso para... Un aplauso para la persona que se va a meter en un lío muy grande. Se fue para la gente de letras el libro, ¿eh? Muy bien. Bueno, Muy bien. yo tengo acá un par de personas que han venido a hacer entrada de letras. Muy bien. Las invité especialmente, a una a través de la otra. Después, si algún día pasás de la página 50, me podés avisar y comentamos, pero les digo 2 palabras sin spoileárselo a ella, igual no pasa nada. Si en ninguna novela de Jane Austen pasa nada, en esta no pasa nada. Esta novela es una descripción de qué es ser frívolo, de punta a punta. Acá seguro que hay mucha gente del interior. Perdón, nos dicen acá que se escucha bajito. Sí. La voz. Acá hay mucha gente del interior, seguramente la mitad por ahí. A ver, levante la mano, son del interior. Un tercio. Bueno. Les puede pasar o puede estar la tentación de que les pase lo que le pasa a Fanny Price, la protagonista de Mansfield Park, cuando ella vuelve a su casa, como vuelve alguien de Buenos Aires, de la urbe, al pueblo, después de un tiempo, ¿no? Ella vuelve de estar con unos parientes que son mucho más ricos, mucho más educados, y vuelve y se cree 1000. ¿Vieron? Es clásico esto de tipo de pueblo, de provincia de Buenos Aires, o qué sé yo, y ¿quién se cree? ¿No?
sobre todo ahora que está en la universidad, siglo XXI y otras que uno puede cursar en el pueblo, entonces uno se encuentra con sus compañeros de colegio que nunca se fueron del pueblo, y ahí está el crack que estudia en Puerto Madero. ¿Quién se cree? Bueno, Fanny Price, siempre me causó gracia esto de ella, que ella es la heroína más aburrida, dry. Buah. Llega y lo ve al padre leyendo el diario. Está leyendo la sección del diario que informa sobre las entradas y salidas de los barcos al puerto, que es el equivalente a leer los avisos fúnebres en el diario, que es lo único que lee del diario una persona de más de 50 años. De menos no lee el diario. De más, los avisos fúnebres, clave, es lo único importante. Bueno, lo mismo este señor, ¿no? Que se sonríe, capaz que están pisando los 50. Y ella piensa, con esta soberbia del que vuelve de la UCA al pueblo, ¿no? Ella piensa, ¡qué horror! Mi padre lee el diario. Me parece la cosa más deprimente y frívola que puede existir. Que es lo mismo que decía Tolkien. Tolkien decía que él no leía los diarios, me parecían una total pérdida de tiempo, porque las noticias cambian todo el tiempo. Yo, que tampoco leo los diarios, además tengo otra razón, que es que la gente de lo único que te habla es de noticias, con lo cual te terminas enterando de todo, si Cristina, la corte, por más que no leas nada. Y la otra cosa que decía Tolkien es que la realidad no está en los diarios, sino en lo que él llamaba fantasía. Bueno, el otro tema, el tema ya lo dije, de Mansfield Park, que para mí es la banalidad de la frivolidad, pero el otro asunto que voy a mencionar es la relación entre siblings, palabra que no existe en español. La relación entre una hermana y un hermano. Es lo más lindo de toda la novela. Y yo que una vez, no, 2 di charlas en inglés sobre si es posible la amistad entre el varón y la mujer en la Universidad de Notre Dame, que ellos llaman Notre Dame, y que están en YouTube las dos, digo que hay 4 excepciones a la inestabilidad entre la amistad entre el varón y la mujer que ilustra Emma a la perfección. Y una es la amistad entre un hermano y una hermana. Pero la realidad es que es muy raro que un hermano y una hermana sean amigos. Más común es que se lleven pésimo o que tengan una relación fraternal, pero no de amistad o irrelevante. Como un amigo mío que me dice a mí, cuando le hablo esto, me dice, tu problema es que vos la ves demasiado a tu hermana. Bueno, acá no. El mejor amigo de Fanny, el único amigo, es su hermano, y las cosas que dice Jane sobre ese vínculo son espectaculares. Bueno, 4 puntos finales. Primero, el inglés de Jane. Imposible. Hay que tener un nivel de inglés muy alto para poder leerla a Jane en inglés. Y una decisión clave es en qué idioma leerla. Es una decisión clave. Uno puede poder leer a Thomas Hardy, por ahí uno puede leer incluso a Charles Dickens, pero el inglés de 1815 es más barroco, más alambicado y con un vocabulario que en parte se ha perdido comparado con estos autores que escribieron 70, 80, 100 años después. Ni qué decir leer inglés del siglo XX. Es como leer 2 idiomas distintos, leer a Jane y leer a Evelyn Waugh. Eso yo, por decir algo, ¿no? Bueno, segundo puntito así final, la pureza de Jane y de todas sus novelas. Esta pureza contrasta enormemente con la impureza de algunos autores apenas anteriores y apenas posteriores. Por ejemplo, Henry Fielding, que escribió Tom Jones, que apareció en un slide de Cecilia, es tremendo. Yo creo que a Jane Austen le debía doler leerlo a Fielding. O Thackeray, el autor al cual está dedicada la novela Jane Eyre, al autor de Vanity Fair. Bueno, es de una oscuridad. Jane es
todo lo contrario en ese sentido. Y eso me lleva al punto siguiente, que es qué común es confundirse a Jane Austen con Jane Eyre. O sea, a una persona con el título de una novela de una autora que tiene muy poco en común con Jane Austen, que es una de las hermanas Brontë, Carlota. Para mí, Jane Eyre, un libro 100 veces más fácil y más interesante de leer que cualquiera de las novelas de Jane Austen. Yo siempre que las comparo a las dos autoras, uso para describirla a Jane Austen lo que decía ella de su profesión de novelista, que era que para ella su profesión consistía en agarrar un pincel y estar todo el tiempo limpiando la punta y puliéndolo para que esté perfecto el pincel. Eso es Jane Austen, la letra chica, la perfección. En cambio, Carlota Brontë es un volcán de sentimientos, bueno, las películas de Jane Eyre son una cosa proverbial, incluida la de Maya. Bueno, no hay que confundirse nunca, ¿no? Además de que la autora de Jane Eyre tenía una hermana, bueno, tenía dos, pero tenía una hermana que escribió la que fue votada como la mejor novela de la historia. Que esa es la oscuridad más total. Pobre Jane Austen se hubiera muerto si leía Wuthering Heights. Bueno, y mi último comentario es sobre el milagro de Jane Austen. Jane Austen es 10 veces más exitosa que Carlota Brontë. 10 veces. A mí me gusta mucho más Carlota Brontë. Me leí todas sus novelas, que no son muchas. 4. Pero Jane Austen es algo inexplicable. La cantidad de películas, de series. Uno va a Blackwell's en Oxford, la librería, también la librería. Cada año hay una nueva edición de todas sus novelas, nuevas tapas, la gente las compra, la gente las lee. La verdad que es algo que es maravilloso, da una alegría enorme y una esperanza grande de pensar que a lo mejor la gente todavía sigue leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tenemos un mensaje, lo leemos, de Tami. ¿Pueden leerlo? Dice un hermoso crossover para alguna otra ocasión, las Brontë y Austen. Sí. Definitivamente Cumbre Borrascosas es superior a toda la obra de Jane, aunque manquemos a todas. Ajá. Lucía levanta la mano. A ver, acá. Sí. Y si quieren preparar una pregunta. Te escuchamos. Sí, perdón, me hizo acordar, digamos, hablamos de Woolf, hablamos de Austen, hablamos de las Brontë, me hizo acordar una reflexión, o quizá, no sé si es la tesis de un libro de Elaine Showalter, cuando habla de la literatura de mujeres, tiene un libro que es A Literature of Their Own, y habla de, digamos, si la obra a nivel masculino, o por lo menos autores masculinos, está esta ansiedad del precursor, la angustia de las influencias en la literatura femenina, como el ímpetu es construir, incluso con las críticas, Brontë la odiaba a Austen, digo, no le gustaba el estilo, pero incluso con las críticas son iluminadoras con respecto a su propia literatura, como que las mujeres construyen sobre la obra del anterior, incluso de nuevo, con las diferencias, pero hay un gesto de construir. Yo creo que también cuando Woolf retoma a Austen también tiene este gesto de recuperar para su propia literatura y construir hacia adelante. Me pareció como algo, incluso, de nuevo, con gustos o diferencias, una linda observación. Sí, Gracias, yo coincido en eso de que... Venite más cerquita, por favor. ¿Qué pensás? Pero para mí sí, las mujeres construyen sobre la literatura de las antecesoras. Y eso es lo que Woolf también dice en Hermano Juan, un cuarto propio. Muy bien. Gracias, Lu. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna consulta o pregunta de la audiencia? Es el riesgo que te maten todos los que quieren salir corriendo. Voy a hacer. No, que me llamó la atención lo que había dicho al principio, de cómo te habían dicho como por qué lees las novelas, son para mujeres, y yo. Y justamente en una de las novelas de Jane, que creo que es Northanger Abbey, se comenta eso, que lo leímos en el mercado, que le dice
un hombre le dice a la protagonista como que eso era de mujeres y que era perder el tiempo y que no era leer de verdad. Sigue siendo el mismo caso no solamente para nosotras, pero también para los hombres, como sigue estando esa misma pregunta como de, y es más, si se lo decís por ahí hasta a otros hombres es como peor, como que dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si yo veo que por ahí nosotras estamos más abiertas a ponerle cosas que tradicionalmente son masculinas, por ejemplo, cada vez hay más mujeres que juegan al fútbol, lo que sea, y no nos vemos menos femeninas por eso, pero parece que al revés, como que sí, se ven menos masculinas, por así decirlo. Yo creo que esa conversación con Catherine Morland es más bien sobre un tipo de literatura que leen los varones, sobre todo. Que es en ese momento gótica, pero hoy sería Dune y literatura fantástica. No creo que ella me parece que estaba como Don Quijote, ¿viste? Era... Sí, sí, como que Pero bueno, la respuesta simple es claro, exacto. No literatura como Jane Austen. no, pero ahora No, siento pero que bueno. se corrió un poco, o sea, como que por ahí la literatura, Sí, pero a ¿cuánta veces, gente por ejemplo, conoce? romántica sobre todo, se ve muy como, no solo las mujeres. No, eso sí, eso sí. Bueno, creo que es el caso. Eso sí, eso sí. Capaz que tiene que ver algo con la play, con el gaming, con varones versus mujeres, ni idea. Acá Viviana había levantado la mano. Viviana, Allá hay otra pregunta al fondo. Viviana Urtiz, ¿sí? Podés abrir el micrófono. No sé si no, listo, bajó la mano. Muy bien. Dale. No, en realidad es una curiosidad que me quedó, porque mencionaste que fue una charla en la que decías 4 ocasiones o excepciones en las que existen amistad entre el hombre y la mujer, y solamente mencionaste cuando son hermanos. ¿Cuáles son? Familia religiosa, Santo Santa, San Bernardo, Santa Escolástica, ¿era? Carol Wojtyla y la monja Wanda Bolsánsera, pero muy problemático este caso. Hay un libro entero sobre el tema, Diario de una amistad, escrito por ella. Diferencia de edad cuando la mujer es 20 años mayor que el varón, o no. ¿Te dije edad, las tres? ¿Faltaban? No me la acuerdo. Tendría que escuchar de vuelta la charla. ¿No? ¿Habías dicho? Sí. No entra Macron. Se llama... No entra Macron. Sí, porque Macron. Se llama... La barba. Macron. Se llama Mixed Friendships en Notre Dame. Yo tengo un comentario más para hacer que había mencionado el tema de justamente el personaje de Emma en la novela. Es un personaje que pasa tiempo con muchos hombres y yo creo que eso también inspiró, por ejemplo, a 100 años después a Edith Wharton con su novela de House of Mirth, que la protagonista ahí también hace lo mismo. Es una mujer que creo que está en sus late 30s y pasa tiempo con varios hombres y eso hace que al final no se case con nadie. Y me parece que Jane Austen inspiró a Edith Wharton en ciertos casos. Creo que eso es otro ejemplo de una autora años después que fue inspirada por, aparte de Virginia Woolf y todo eso. Es interesante la observación. A Emma en general le va mal con las mujeres, ella trata de adoptarlas, a las chicas las trata de, ¿viste? Cuando alguien hace un proyecto de otra persona. Sí, con los varones, claro, ella es tan linda, es tan todo, es complicado. Sí. Una cosita chiquita, Santiago, primero agradecer a vos y la verdad que espectacular todo esta jornada. Dijiste, cuando hablaste de tu autobiografía como lector de Jane Austen y este comentario habitual, bueno, ¿por qué lees esas cosas donde nadie hace nada y además que es para mujeres? Dijiste, bueno, los que más necesitamos leer esto somos los varones, las mujeres no lo necesitan. Me gustaría un comentario sobre ese punto. Bueno, la verdad es que eso no lo tenía en el guión. Es lo que Orson Welles llamaría un ad-lib. Así que no sé si es verdad. Por ahí lo dije porque me pareció que quedaba bien frente a un público tan masivamente femenino. Pero lo que quise, inmediatamente pensé, ¿cómo lo justificaría si
si alguien me pregunta, ¿no, Gustavo o alguien? Es como que, como la mujer tiene la psicología femenina que no tiene un varón, en ese sentido, un varón, simplificando, ¿no? Puede aprender más o puede encontrar cosas que las lee ahí y dice, esto jamás se hubiera ocurrido. Uno no necesita leer una novela para eso. A alguno le pasa con su novia, con su mujer, pero la experiencia vicaria, por medio de la lectura, lo puede hacer llegar a alguien a entrar un poco en la mente del otro sexo, hasta el punto de que tantos autores han experimentado con, y sobre todo sin éxito, el escribir, bueno, que antes se llamaba un narrador o incluso un protagonista del sexo contrario. Casi siempre fracasan precisamente por esto. Sí, ese comentario, perdón, no, corto un poquito. Me hace acordar un cuento muy breve de Joyce Carol Oates que se llama Embrace, donde la mujer y el hombre se conocen hace mucho tiempo y ella le dice, abrázame. El tipo la abraza, ¿no? Y dice, ¿qué te pasó? Y ella dice, no, solamente abrázame. Se rompió el auto, esto, lo otro. El tipo le empieza a preguntar y preguntar y ella dice, no, abrázame, abrázame. Y llega un momento que el tipo, ya al final, es como que se vuelve loco, necesita una respuesta, ¿cierto? Y yo, honestamente, como hombre, no estoy seguro ni siquiera, yo estoy más como el chabón. Porque necesitas, ¿qué pasó? Decime qué pasó y sí, pasa un polvo, por ese lado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos cerrando muy puntuales, casi las 13. Un placer compartir esta media mañana con ustedes. Gracias, Álvaro, por la convocatoria. Bueno, gracias a los expositores. Ha sido un verdadero placer. Tenemos que repetir este tipo de eventos, de actividades. La verdad que motivan, nos motivan para seguir profundizando y trabajando en estos temas que nos apasionan. Así que un placer, gracias la verdad es que la audiencia sigue completa, Sí, así que completa todos agradecen la mañana. Catalina Gracias del por chat. acercarse de distintos puntos por el Zoom y bueno, los invitaremos nuevamente cuando haya otro evento de este estilo. Muchas gracias.